Hola, bienvenidos de nuevo a Entérate. El día de hoy entrevistaremos a una de las personas que más ha influido en el país, Benito Juárez. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Empecemos. Cuéntenos, ¿cómo es que da ese salto a la política un niño que llega a la ciudad de Oaxaca siendo semianalfabeta? Yo era un niño zapoteca, monolingüe y semianalfabeta con el deseo de conocer un mundo más amplio. A mis 12 años de edad emprendí el camino a Oaxaca. En el instituto entré en contacto con el liberalismo político y recibí una sólida formación jurídica. Yo ya era reconocido en Oaxaca para 1830. Ese año fui electo regidor del ayuntamiento y ahí comienza mi carrera desde el escalón más bajo. ¿Y qué podría decirnos de su vida en un ámbito más personal? Como liberador moderado de 1839, empecé a servir a los gobiernos centralistas de Oaxaca en el ramo judicial, alcanzando una posición respetable, y así es como el 31 de julio de 1843 contraje matrimonio con Margarita Maza, hija de Antonio Maza. Una vez casado, ¿cómo es que sigue con sus proyectos? Mis proyectos no se vieron interrumpidos. Un año después de mi matrimonio acepté servir al gobierno conservador del general Antonio León como secretario general de gobierno. Yo estaba en la capital del país en un momento aciago para México. Desde abril de 1846, nuestro país estaba en guerra con Estados Unidos a causa de su ambición por nuestros territorios del norte. El 29 de noviembre de 1847 es que tomé posesión del gobierno de Oaxaca. ¿Cómo y cuándo llega su gobierno en Oaxaca a su fin? En 1852 entregué el gobierno y fui designado director del Instituto Científico y Literario de Oaxaca, cargo que tuve hasta marzo de 1853. En diciembre fui a Nueva Orleans, donde habían otros liberales. Esto consolidó mi amistad y fortaleció mis ideas. Entonces, ¿dejó de formar parte de la política del país? No del todo. En 1855, cuando Juan Álvarez ocupó la presidencia de la República, me nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública. Es durante su presidencia que le presenté la Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma donde se señalaba la separación de la Iglesia y el Estado. Después de esto tengo entendido que asumió el cargo de presidente de la nación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero primero asumí el cargo de secretario de Gobernación el 3 de noviembre de 1857 y poco después juré ante el Congreso de la Unión como residente de la Suprema Corte y como tal vicepresidente efectivo de la Nación. Es hasta el 19 de enero de 1858 cuando asumí la presidencia de un país pobre y sin sentimiento de nación. Durante su presidencia se habló de ciertas traiciones a la patria, siendo la más grave la de haber firmado un tratado que convertía a México en una semicolonia de los Estados Unidos. ¿Cuál fue su postura ante tales acusaciones? Muchas de las supuestas traiciones son absolutamente falsas y no tienen ningún sustento real, más que dicho tratado, el cual fue una medida para salvar a la nación, y además de mencionar que tal tratado nunca tuvo vigencia. ¿Y qué nos puede decir de la suspensión de pagos? Se le acusa de afectar drásticamente a la vida en México. Como sabrán, hubo una rivalidad entre los poderes ejecutivos y legislativos. Estábamos al borde de la quiebra y fue la única salida. Esta decisión nos costó más de lo esperado. Se cortaron las relaciones con Francia e Inglaterra y concretaron la acción común para obligarnos a garantizar los pagos de las deudas. Ya veo, decisiones difíciles para el país. Y sobre el inicio de la intervención francesa, ¿podría hablar un poco más acerca de ella? Estábamos al borde de la quiebra y gracias a Juan Prim, que vio la realidad en la nación y las verdaderas intenciones francesas a través de una carta, obtuvo la autorización para su entendimiento con México. Fue apoyado por White, quien declaró que las afirmaciones de los comisionados franceses eran injustas y violaban la Convención de Londres y los preliminares de la Soledad. Después de la disolución de la Triple Alianza, los españoles iniciaron su reembarco y las fuerzas francesas se concretaron en Paso de Ancho. El 19 de abril de 1862 se inició la guerra entre México y Francia. En este conflicto bélico, el 5 de mayo ha sido una fecha muy importante para nuestra nación. ¿A qué se le debe la victoria? Al amanecer del 5 de mayo, los franceses se movieron a Puebla, donde Ignacio Zaragoza había dividido fuerzas en dos fuertes, Loreto y Guadalupe. Ahí el ataque francés fue formidable. La defensa encomendada a los soldados de Berriozábal y Negrete fue igualmente vigorosa y los franceses fueron obligados a retirarse con grandes pérdidas. ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones de la intervención francesa que ha mencionado antes? Ellos querían sentar en el trono mexicano al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, dando claras las verdaderas razones de la intervención. Se trataba básicamente de extender a América el imperio francés. Durante todos los conflictos presentados en su periodo de presidencia, ¿cuál fue la actitud que tomó? Siempre anhelé la satisfacción de presenciar el triunfo del pueblo mexicano y la restauración completa del orden constitucional para ejercer libremente, conforme a la Constitución, el poder legislativo como representante del pueblo, por lo que fui firme y flexible, dispuesto a negociar todo lo negociable, pero no la independencia ni la soberanía. ¿Cuál fue su táctica para lograr vencer al ejército más poderoso del mundo? Primero fue la resistencia formal, pero la lucha guerrillera es la única guerra de defensa real y efectiva contra un invasor victorioso. Una vez alcanzada la victoria, ¿cuál fue su postura? Era llegado el momento de consolidar la paz y extender a todos los mexicanos las protecciones de las leyes. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por otra parte, México era una sociedad desequilibrada. Había alcanzado el punto más alto de su desarrollo político mientras su economía apenas despertaba y la transformación social solo afectaba a las élites. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se reeligió?
pues se levantó un intenso e indignado clamor desde la prensa de oposición, las filas del Partido Liberal. Lerdo me pidió que renunciara a la presidencia de la República para evitar la guerra civil que se avisoraba, pero me negué porque me lo proveía de la ley y su deber. Durante varios meses se desarrolló una campaña de virulencia creciente que enfrenté contra Lerdo y Porfirio Díaz. Al final triunfé en las elecciones. La oposición, sobre todo los porfiristas, denunció que en las elecciones que se habían cometido fraudes y abusos. A finales de septiembre, el general Jerónimo Treviño se levantó en armas contra el gobierno. De inmediato siguieron otras rebeliones en Sinaloa y San Luis Potosí. El 1 de octubre, parte de la guarnición de la capital se pronunció contra la reelección y estaban a favor de General Díaz. El 8 de noviembre, él publicó el Plan de la Noria, el cual tenía por lema sufragio efectivo, no reelección. La rebelión fue derrotada por los generales Escobedo, Corona, Rocha y Alatorre. Muchas gracias por la entrevista. Hemos aprendido mucho. Gracias a ustedes. En conclusión, en la historia no hay héroes ni villanos, solo personajes como Juárez, que fue un hombre justo que buscaba una nación soberana y siempre trató de hacer lo mejor por su país. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.